Hola amigos de Locos por el Discus. En esta miniserie que estoy haciendo sobre el tema de los loricáridos, etcétera, quiero incluir un vídeo muy especial, que es este, en el que explico cómo he conseguido que el hobby me salga gratis, incluso haber ganado dinero con los peces, porque se da una circunstancia un poco atípica, o por lo menos que yo no conocía. En el mundo del pez disco, la gente compra grupos, hacen gordes con peces pequeñitos, etcétera, pero desde la compra inicial yo nunca había respirado, pues yo que sé, que haya alguien que diga, oye, quiero un macho y una hembra, y ya quiero criar, y ya quiero vender, y todas esas cosas. Pero en loricáridos sí que ocurre esto, y además muy habitualmente. Y además muy enfatizado, porque como es un mundo más desconocido que el del disco todavía, pues la gente pide cosas que a los que estamos un poquito más enterados de cómo va esto, nos resulta un poco extraño. Yo no llevo muchísimo tiempo, pero sí el suficiente como para haber pasado ya una serie de fases, y creo que humildemente me encuentro en disposición de poder hacer este vídeo para que los demás, que a lo mejor vayan todavía un poco por detrás, pues puedan saber un poco lo que hay. Vamos al grano. Primero, muchas de las cosas que voy a decir no las cuenta nadie, pero eso ya es habitual, ya estoy acostumbrado a eso. Voy a dividir este vídeo en varias partes. Lo primero es daros el secreto para que esta afición salga gratuita. Y voy a hacerlo con un tono siempre un poquito irónico, porque creo que es mejor darles enfoque, y al final la moraleja os la explicaré al final del vídeo, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer para que el hobby nos salga gratis o incluso ganar dinero es planificar qué es lo que queremos hacer. Planificar qué es lo que queremos hacer es ser conscientes de, oye, pues mira, quiero criar, voy a utilizar el ejemplo de los loricáridos, voy a criar cebras L046, o voy a criar solamente L333 porque son peces más económicos. ¿A qué público me quiero dirigir? Quiero criar peces caros o peces muy baratos, porque eso va a ser el detonante para todo el resto de la planificación. Si yo quiero criar peces muy caros, puede que sea un poco más difícil venderlos, pero con mucho menos trabajo voy a sacar mucha rentabilidad. Si quiero criar peces muy baratos, pues tipo el L333 o Ancistrus, el Super Red, etcétera, pues voy a tener que criar un montón de peces, me van a dar mucho más trabajo, pero los voy a vender más fácil. Entonces, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Entonces, al planificar todo esto, tenemos que tener en cuenta las instalaciones que necesitamos. No es lo mismo criar, insisto, L046, que a lo mejor con 5 acuarios, por poner un ejemplo, es suficiente, que Super Red, que tendremos que tener 30 o 40 acuarios si queremos que sea rentable. Previsión de los gastos. Previsión de los gastos es saber más o menos cuánto me voy a tener que gastar, pero con boli y papel, no la cuenta de la vieja. Voy a seguir el ejemplo, por ejemplo, de los L046, que es el pez por excelencia que todo el mundo me pide. En estado adulto, una pareja que ya esté criando y, por supuesto, que sea muy barata. Entonces, sigo con este ejemplo ya hasta el final del vídeo. L046. ¿Qué necesito para criar L046? Pues primero necesito un grupo de peces. Vamos a poner que necesito 10 peces. O si quiero hacer un esfuerzo un poco mayor para que haya un proyecto de futuro mucho más estable, podría comprar más. Ahora os voy a contar mi caso. Yo tengo como unos 30 L046 adultos. En su día los compré de unos 3,5 centímetros, 4 más o menos. No me fui al tamaño más pequeño, sino al siguiente. Clave número 1. No llamé a una persona y le dije, quiero 40 cebras y hazme un precio especial. Porque yo sabía que si hacía eso, me venderían hermanos, hijos de padres que eran hermanos a su vez, y el etcétera, etcétera, que he explicado mil veces, que al final iba a derivar en que 3 o 4 años después iba a tener peces con problemas de esterilidad, con deformaciones, con puestas de muy pocos huevos, lo que conlleva el inbreeding. Entonces, dediqué un tiempo a buscar peces de unos sitios y de otros, de líneas lo más diferentes posibles, y pagándolos al precio que me pedían, claro. El siguiente paso es tenerlos en casa durante 3 o 4 años. Yo empecé justo en la parte del COVID, más o menos sobre 2020. Estamos a punto de llegar a 2024. Vamos a contar que fueron 4 años. 3 años y medio realmente, porque yo creo que con 3 años y medio tuve mi primer puesta de L046. Vale, para tener estos peces también tuve que comprarme un equipo de ósmosis, un par de tanques donde acumulaba el agua de ósmosis adecuada para poder hacer los cambios de agua que quería,
los acuarios, los filtros, la iluminación, etc. Bueno, vamos a poner que la inversión en peces, vamos a poner 30 peces adultos, yo creo que fue alguno más, pero 30 peces adultos a unos 120 euros cada uno, vamos a poner unos 4 o 5 mil euros en peces. Por eso, cuando a mí alguien me llama, quiere criar y me pide un macho y una hembra adultos y le digo que un pez adulto vale 300 euros y me dice que le parece muy caro, me tenéis que respetar, pero en mi interior pienso y digo, bueno, si yo estoy consiguiendo más o menos lo que tenía planificado con una inversión solo en peces de 4 o 5 mil euros, más lo que cuestan los acuarios, los filtros, lo que pago de luz en León, que hoy me levanté a 1 grado centígrado, etc., entended que me lo tengo que tomar con un poco de humor. También sé que se puede hacer a mucho menor escala, pero yo quería un proyecto estable. Entonces, no puedes hacer un proyecto estable con un macho y una hembra. No puedes hacer un proyecto estable comprándote, primero, insisto y he insistido muchas veces en que comprar peces adultos, si yo vendo un macho y una hembra adultos es por algo, porque si funcionan bien como pareja, no las vendo, me las quedo. Lo tenéis que entender, usad la lógica. Nadie vendería una pareja que entra en un acuario de 50 litros, que no conlleva ningún trabajo y ningún gasto, si cada 3 o 4 meses tienen 10 alevines que sacan adelante y que venden por 1.000 euros, 100 euros cada pez. No lo haría nadie. Entonces, de verdad, no busquéis la vía rápida, porque no la vais a encontrar, salvo casos muy radicales de que es tu mejor amigo, se separó de su mujer, se tuvo que ir a vivir a un hotel, los acuarios los tuvo que vender, no sé, algo muy concreto. No busquéis ese milagro porque no va a aparecer. Lo ideal, un grupo de peces grandes y que ese grupo lo hagáis crecer durante 3 o 4 años, busquéis vuestras parejas o coloquéis el grupo en una urna y empiecen a criar. Y siguiendo donde había terminado y donde me había desviado, no se puede comprar un macho y una hembra porque por cualquier cosa muere uno de los dos y ya no tienes proyecto. Por cualquier cosa uno de los dos es estéril y ya no tienes proyecto. Por cualquier cosa el macho no cuida los huevos y ya no tienes proyecto. Por cualquier cosa el macho o la hembra se come los huevos y ya no tienes proyecto. Entonces hay que hacer una inversión mayor. En mi caso decidí 30 ejemplares porque yo creí que de 30 ejemplares sacaría al menos 3 grupos de cría de 6, 7, 8 y a lo mejor 4 como ha sido el caso, que creo que tengo 4 grupos de cría en este caso. Vale, después de los peces tienes que contar el tiempo sin ganancias. El tiempo sin ganancias son estos 4 años en los que tú tienes un montón de peces que valen un montón de dinero, que tienes que darles de comer, que tienes que hacer cambios de agua, que tienes que pagar la luz, dedicar tu tiempo sin ver absolutamente nada de rentabilidad. Y creedme que en esos 4 años pueden pasar muchas cosas por tu cabeza, pueden pasar muchas cosas, situaciones laborales, familiares, etcétera, que te hagan cambiar, cambiar o abandonar el proyecto. Vale, siguiente punto, el número 5. Una vez que has conseguido tener esos grupos de cría, criar con éxito, hacer un engorde con éxito, que esto me lo estoy pasando de largo como que es algo muy sencillo, pero creedme que no lo es, y esto prefiero que lo viváis cada uno. Pero bueno, una vez pasado todo eso y que ya tenéis alevines de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, tenéis que tener en cuenta el tiempo que gastáis en hacer un envío y el dinero que gastáis en hacer un envío. Mucha gente me pregunta, ¿cuánto cuesta enviar peces a Córdoba, por ejemplo, a cualquier sitio de España? Bueno, yo envío peces con una compañía y cobro por el envío 25 euros. ¿Por qué cobro 25 euros? Porque una caja pequeña cuesta 18, 19, el envío de la caja pequeña de menos de 5 kilos. La propia caja cuesta 6 euros, ya van 24. Los parches cuestan 1, 2 o 3 euros, depende del parche que pongas. Ya van 27, o sea, ya estoy poniéndole una cantidad redonda, pero me está costando dinero el envío. Y a eso no le cuento que tengo que seleccionar los peces, pescarlos, muchas veces me piden fotos, tengo que hacer las fotos, tengo que enviar las fotos de cebras, que hago así con los ojos porque es que son todos iguales. Aunque yo tenga aquí un vídeo que diga no todos los cebras son iguales, es verdad que hay diferencias entre unos y otros cuando empiezan a ser grandes, el patrón, las líneas, pero yo, mientras no tengan defectos, que eso se ve desde el principio, líneas discontinuas, cortadas, torcidas, que cuando tienes peces y te has preocupado de tener una buena línea sin genéticas similares, etcétera, eso no suele ocurrir, o en mi caso por lo menos no ha ocurrido, pues todas las fotos son iguales. Empiezas a ver diferencias después de adultos, pero en pececitos de 3 centímetros, mándame fotos, quiero elegir, joder, ya dediqué un vídeo antes, ¿cómo eliges? Os voy a poner un vídeo más adelante, creo que la semana que viene o la siguiente, que ya tendré listo un grupo de alevines para su venta, y me vais a decir si sois capaces de
no de seleccionar, de identificar un pez entre todo lo que os voy a poner. Entonces hablábamos del tiempo del envío. Pescar los peces, atender a tus clientes con lo que te piden de fotos, vídeos, etc. Y el día del envío, que hay que dejar los peces a primera hora de la tarde en la agencia, tienes que, desde la hora de comer más o menos, dejar todos tus planes y empezar a preparar las cajas. Cajas de cartón, dentro cajas de poliespán, manta térmica, papel de periódico, los parches de calor, llenar las bolsas de agua, cazar los peces, meterlos en las bolsas, cerrarlas, hacer nudos, has tenido que comprar las bolsas, has tenido que comprar los parches, has tenido que comprar las cajas y finalmente llegas a la agencia con los peces. Yo calculo cada vez que tengo que hacer envíos, y hoy tengo que hacer un envío, que me voy para casa más o menos a las 12 del mediodía, de 12 a 3, 4 más o menos, estoy preparando las cajas, los peces, etcétera. Yo no tengo ayudantes, no tengo una fábrica, entonces lo hago yo todo de manera muy artesanal y me lleva todo ese tiempo, prepararlo bien para quedarme tranquilo. Y después tienes que hacer el envío. Aparte del envío, tengo aquí como punto 6, imprevistos, muertes de peces, etcétera. Yo ayer me puse muy triste porque hasta ayer nunca jamás había tenido un problema en los envíos y a la persona interesada se lo comenté, le digo, hubo un problema con los peces yo creo que llegaron bien al punto donde tenía que enviarlos, pero yo le pido a todo el mundo que está a primera hora en la oficina de la agencia, que son las 8 de la mañana, y bueno, pues en este caso se recogieron a las 12 y pico, que son 4 horas y media después, y 4 horas y media después, pues de los 7 ejemplares que envié, 4 estaban mal y 3 estaban muertos. De los 4 que estaban mal, 3 finalizaron muriendo y solo vivió uno. Si todos hubiesen estado muertos, a lo mejor era cuestión de que habían muerto a medianoche, vamos a poner. Que podía haber sido error del envío, de cómo estaba preparado. He enviado ya muchas cajas, todas las preparo igual. Pero cuando llegaron vivos y fueron muriendo y uno resistió es porque lo que sucedió en las últimas horas. Y esas 4 horas de diferencia para mí son esenciales y creo que es donde pasó todo. Bueno, perdón por la reflexión, pero a lo que voy. Aún así, me he hecho responsable. He llegado en este caso al acuerdo de reponer los peces y esto es un imprevisto que hay que tener en cuenta dentro de todo este business que queremos montar de vender peces y que nos cueste cero o incluso ganar dinero. Estas cosas pueden pasar. Yo me había curado mucho en salud para que nunca me pasase, presumía de que nunca me había pasado, pero desde ayer ya no puedo presumir de esto y sí que tengo un episodio en el que ha ocurrido un problema. Bueno, dicho todo esto, ahora tenemos que echar las cuentas. Y con todo esto que os he contado, un boli y un papel, tenéis que echar las cuentas de tiempo, de dinero y de finalmente si logras criar peces y logras venderlos, cuánto dinero te queda, cuántos tienes que criar y vender para que quede a cero la inversión inicial que has hecho, solo teniendo en cuenta el dinero, no el tiempo, y después de todo eso, pues si quieres, decídete a criar peces. Todos los criadores, de la especie que sea, saben que en una explotación hay un punto que se llama punto de equilibrio, que es el punto en el que con lo que tú crías has conseguido dejar a cero los gastos y a partir de ahí tienes beneficios. Cuantos más animales tienes, el punto de equilibrio está un poco más lejos, pero cuando empiezan los beneficios empiezan muchísimo más fuertes y mucho más grandes. Resumiendo todo esto, yo os voy a dar un consejo. Si alguien quiere comprar loricáridos teniendo unas instalaciones caseras para ganar dinero con los peces, que se olvide. Nunca, jamás vais a ganar ni un solo euro con los peces. Esto es como en el casino o como en el bingo. Yo no soy usuario de esos sitios, pero todos los que lo son o que entienden te dicen, no hay nadie que gane dinero ahí. Todo el mundo acaba perdiendo. Pues en los peces pasa exactamente igual. O tienes una empresa muy bien montada, muy bien estudiada, estudiado el punto de equilibrio, con infraestructura, con un número de urnas determinadas y con tiempo para emplearlo en eso que tiene que ser tu trabajo, podría ser rentable. Eso ya tiene que ser cada uno que haga su estudio de mercado, pero en plan casero, de verdad, olvidaros de comprar peces para venderlos y ganar dinero. Si compráis peces baratitos, venderéis peces baratitos, muy baratitos porque hay mucha competencia y no ganaréis nada. Y si compráis peces caros, vais a necesitar de mucho tiempo, mucha paciencia, dificultades para vender porque hay menos gente dispuesta a pagar todo ese dinero y en cualquier caso tampoco saldrá rentable. Quiero finalizar este vídeo diciendo, y ya lo he repetido algunas veces, que
En mi caso estoy dado de alta en autónomos, no me importa dar los precios por redes sociales, etcétera. Tengo el permiso medioambiental de mi localidad, no tengo un núcleo zoológico porque realmente en Castilla y León hay una laguna legal y como tal no pueden darme un núcleo zoológico con unas instalaciones de 10 acuarios o 15, que es lo que yo tengo en mi casa para peces, pero todos los requisitos, digamos, legales, económicos de cara a Hacienda y legales medioambientales de cara a mi ayuntamiento los cumplo, pero mi actividad sigue siendo una actividad que la mantengo como un hobby. Mi parte principal o mi trabajo es la fotografía. Pero sí que os digo que el hobby he logrado que me cueste cero e incluso he ganado algo de dinero. Bueno, espero que os guste este vídeo y seguimos con más. ¡Saludos!